¿Te has dado cuenta de que llamar feo a un lugar siempre lleva a la confusión? Por un lado, están los que lo defienden con uñas y dientes y, por otro, los que le dan la razón sin pestañear. Al fin y al cabo, la belleza es subjetiva y, como dice el sabio refrán, la belleza está en los ojos del que mira. Pero seamos sinceros, algunos lugares realmente no funcionan. Ya sea por falta de planificación, infraestructuras deficientes o un toque de abandono, hay destinos que desafían los límites entre belleza y fealdad, creando escenarios que dividen opiniones. Por eso, hoy te mostraré los 10 países más feos de América Latina. Pero calma antes de que se sientan ofendidos. Aquí nadie está diciendo que estos lugares no tengan cultura, historia o gente increíble. Esta lista tiene en cuenta aspectos como el urbanismo, la conservación y las infraestructuras, informes periodísticos y testimonios de lugareños y turistas. No hay nada que te impida ir allí, enamorarte de la comida, la hospitalidad o de algún paisaje impresionante, y acabar totalmente en desacuerdo con nuestra selección. Hecha la advertencia, empecemos. El número 10. Surinam, abre nuestra lista. Un país que poca gente conoce o que ni siquiera piensa en visitar. Surinam, escondido en la esquina norte de Sudamérica, suele pasar desapercibido para los turistas. Y cuando alguien decide explorarlo, acaba encontrándose con un marcado contraste entre la riqueza natural y la falta de estructura urbana. El lado positivo es que Surinam posee una biodiversidad enorme. Sus bosques tropicales albergan especies raras como jaguares, guacamayos multicolores e incluso delfines rosas. La Reserva Natural de Surinam Central, por ejemplo, es Patrimonio Mundial de la UNESCO y un paraíso para los amantes del ecoturismo. Además, la cultura del país es una de las más singulares de Latinoamérica, ya que mezcla influencias indígenas indias, javanesas, africanas e incluso chinas. Todo ello se refleja en la gastronomía, que puede ser una de las experiencias más sorprendentes del viaje. Pero aquí viene el problema. Cuando se abandona el medio de la selva y se pone un pie en la ciudad, la magia se acaba rápidamente. La capital, Paramaribo, tiene incluso un centro histórico reconocido por la UNESCO, pero a nadie parece importarle demasiado. Edificios coloniales en ruinas, aceras llenas de baches y un tráfico que no parece seguir ninguna norma hacen que el encanto del pasado quede sepultado en el caos del presente. Además, las infraestructuras del país dejan mucho que desear. El transporte público es precario, los servicios turísticos son limitados y en muchos lugares hay una sensación de abandono. El potencial está ahí, pero hasta que no haya un verdadero esfuerzo por mejorar la organización urbana y preservar el patrimonio, Surinam seguirá siendo un destino poco atractivo para quienes busquen una experiencia turística más estructurada. Número 9. Honduras. Llegamos a Honduras y aquí empieza la polémica. Si se pregunta a cualquiera que haya visitado Honduras, la respuesta puede oscilar entre el paraíso y el caos absoluto. ¿Y la verdad? Depende mucho de que hayas visitado. Empecemos por lo bueno. Las playas de Roatán y las islas de la bahía son impresionantes. Aguas cristalinas, arena blanca, arrecifes de coral dignos de postal. Y la cosa no acaba ahí. El país cuenta con espectaculares reservas forestales e impresionantes ruinas mayas como las de Copán. Sin embargo, cuando se trata de sus ciudades, la historia cambia. La capital, Tegucigalpa, por ejemplo, parece un puzzle montado sin pensar. Edificios sin planificar, tráfico caótico, contaminación, transporte público precario. Y un aspecto urbano que parece más bien un montón de hormigón sin ningún encanto. Cualquiera que pasee por allí se queja del desorden, la suciedad y la constante sensación de inseguridad. Y con razón. Honduras tiene uno de los índices de criminalidad más altos de América Latina, con bandas que controlan ciertas zonas y que enrarecen aún más el ambiente. Y la situación no mejora mucho en las otras grandes ciudades del país. Muchos de los barrios obreros padecen la eliminación irregular de basuras, infraestructuras deficientes y una estética que grita abandono. El contraste entre los paradisíacos centros turísticos y la realidad urbana es enorme. Así que Honduras acaba siendo un país con una belleza natural increíble, pero que pierde muchos puntos en cuanto a organización y aspecto urbano.
Es el típico lugar en el que eliges con mucho cuidado a dónde vas. Porque dependiendo del destino, puede parecer que estás visitando dos países completamente diferentes. Número 8. El Salvador. Pequeño en el mapa, pero lleno de contrastes, El Salvador es un país que divide opiniones. Tiene playas disputadas por surfistas de todo el mundo, imponentes volcanes y una gastronomía que hace que cualquiera quiera repetir el plato. Pero cuando se trata de sus ciudades, la historia no es tan bonita. La capital, San Salvador, ha intentado modernizarse, sobre todo ahora que ha acaparado la atención internacional por sus políticas de seguridad más estrictas. De hecho, hay informes que indican que la ciudad está más organizada y es menos violenta que antes. Pero aún le queda mucho camino por recorrer para convertirse en un destino visualmente agradable. Los cables eléctricos parecen una tela de araña colgando por todas partes. El asfalto es una montaña rusa de baches y parches. Y los edificios antiguos se encuentran en un estado que oscila entre histórico y en urgente necesidad de reparación. Además, la deforestación incontrolada durante décadas ha dejado muchas zonas con un aspecto seco y estéril. Donde antes había densos bosques que cubrían grandes extensiones. Hoy el escenario es de montañas maltrechas y poca vegetación. ¿Es todo malo? Por supuesto que no. El Salvador también tiene sus encantos. Las playas son un paraíso para los surfistas. Y la gastronomía, con sus emblemáticos pupusas. Es uno de los puntos fuertes del país. Además, hay proyectos de revitalización objetos en algunas zonas históricas. Si funcionan o no, solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, el país sigue siendo un destino que oscila entre lo espectacular y lo descuidado. Número 7. Paraguay. Lo cierto es que Paraguay tiene una fuerte identidad cultural. Pero adolece de falta de reconocimiento internacional. Mientras sus vecinos presumen de playas paradisíacas o montañas de cine. Paraguay tiene un aspecto más discreto. Y sus ciudades no suelen ser descritas como las más bellas de Sudamérica. La capital, Asunción, cuenta incluso con encantadores edificios históricos. Pero comparten espacio con construcciones modernas. Que parecen haber sido construidas sin mucha planificación. El tráfico es caótico. Las aceras son un reto para cualquier peatón. Y barrios enteros sufren frecuentes inundaciones. Por no hablar de las infraestructuras, que hace tiempo que necesitan inversiones. ¿Y por qué ha llegado el país a esta situación? La respuesta está en un gigantesco trauma histórico. La Guerra del Paraguay. Luchó contra Brasil, Argentina y Uruguay en el siglo XIX. El conflicto prácticamente destruyó la nación. Dejando un rastro de pobreza e inestabilidad que resuena hasta nuestros días. Para colmo de males, incluso tras el fin de la guerra, Paraguay se vio obligado a pagar una deuda a Brasil hasta 1943, cuando finalmente le fue condonada. En otras palabras, además de ser devastado militarmente, tuvo que seguir soportando esta carga económica durante casi un siglo. Y por si fuera poco, décadas después vino otro problema. La Guerra del Chaco contra Bolivia. ¿El resultado? El país pasó de un desastre histórico a otro, siempre intentando levantarse con pocos recursos. Pero no todo es tragedia. Puede que Paraguay no tenga costa, pero tiene gente acogedora, una cultura fascinante. Y una autenticidad de la que carecen muchos destinos turísticos. La lengua guaraní sigue siendo muy hablada. La cocina sorprende. Y los que se alejan de lo obvio. Pueden encontrar regiones muy interesantes que explorar. Número 6. Nicaragua. Llegamos a Nicaragua, un país famoso por sus volcanes y lagos. Pero también por conflictos políticos que han dejado su huella en el paisaje urbano. Managua, la capital, no es precisamente un lugar que destaque por su belleza arquitectónica. Reconstruida tras un gran terremoto en 1972. La ciudad se ha desarrollado de forma desordenada, sin un centro definido. Lo que significa que muchos visitantes se pierden en el trazado de las calles. También pesa la falta de inversión en urbanismo. Calles sin mantener,
acumulación de basura en algunos lugares y edificios que parecen abandonados incluso antes de haber sido terminados son una imagen habitual. Para empeorar las cosas, la reciente inestabilidad política no ha ayudado, dejando las infraestructuras públicas aún más anticuadas. Pero si se ignora el aspecto urbano y se opta por la naturaleza, Nicaragua impresiona. Las islas Ometepe, formadas por dos volcanes en medio de un gigantesco lago, son un espectáculo en sí mismas. Las playas del Pacífico también están ganando fama entre los surfistas y pueden ser una buena alternativa para quienes busquen un destino más barato y menos masificado que la vecina Costa Rica. En otras palabras, si vas a Nicaragua, no esperes ciudades bonitas y organizadas. Pero si lo que quieres son curiosidades, un contacto auténtico con la naturaleza y un país con una fuerte influencia indígena y española, puede merecer la pena explorarlo. Número 5. Bolivia. Dejamos Nicaragua y llegamos a Bolivia. Un auténtico choque de contrastes. Por un lado, tiene algunos de los paisajes más surrealistas del planeta, como el Salar de Uyuni, un desierto de sal que parece un espejo gigante reflejando el cielo. Por otro, hay ciudades que, para muchos visitantes, no son precisamente llamativas. La Paz, por ejemplo, es visualmente impresionante, pero no en el sentido convencional de la belleza. La ciudad se extiende sobre las colinas, llena de edificios de ladrillo visto que parecen crecer sin mucha lógica. La ciudad del Alto, aún más alta, lleva este paisaje al extremo. Un mar de edificios inacabados, calles de tierra y un clima seco que hace que todo parezca envuelto en un polvo eterno. Y eso no es todo. El tráfico caótico, la contaminación y la altitud extrema, que deja sin aliento incluso a los más preparados, contribuyen a una experiencia urbana desafiante. En Bolivia. Obviamente, no todo es gris. Como puedes imaginar, la cultura boliviana es vibrante, llena de colores y tradiciones que hacen único al país. Los mercadillos callejeros venden de todo, desde comida típica hasta pócimas de chamán. Las mujeres vestidas con las icónicas faldas redondas conocidas como cholas pachenas añaden un toque de autenticidad que pocos lugares del mundo tienen. Por no hablar de que, fuera de las grandes ciudades, los paisajes naturales de Bolivia dejan boquiabierto a cualquiera. En el puesto número 4 se encuentra la controvertida Cuba. Siempre divide opiniones. Hay quienes visitan la isla y se quedan encantados con la arquitectura colonial, los coches antiguos de colores, la música que suena en cada esquina y ese ambiente retro que parece sacado de una postal. Pero también hay quienes regresan escandalizados por los edificios en ruinas, las calles llenas de baches y un aire de abandono que afecta a muchas de las zonas menos turísticas. El problema es que, tras décadas de embargo económico y falta de inversión en infraestructuras, muchas ciudades cubanas parecen atrapadas en el tiempo, y no de un modo romántico. La Habana, por ejemplo, fue en su día una de las capitales más vulnerables y vibrantes del Caribe. Pero hoy muestra fachadas desgastadas, edificios a punto de derrumbarse y barrios enteros sin ningún tipo de mantenimiento. La situación es aún peor en las regiones más pobres, donde el acceso a suministros básicos, como materiales de construcción, es extremadamente limitado. Pero si el entorno urbano decepciona, los alrededores naturales de Cuba lo compensan. Playas como la del Valle de Varadero tienen uno de los mares más azules del Caribe y el interior del país alberga paisajes exuberantes con montañas y valles vírgenes. Número 3. Guatemala. Llegamos a nuestro próximo destino, Guatemala. Llamado el país de la eterna primavera por el agradable clima de muchas regiones, también cuenta con increíbles paisajes mayas, como Tikal, y volcanes activos que embellecen y a veces asustan al horizonte. Entonces, ¿por qué está en nuestra lista de países feos? Pues en gran parte por Ciudad de Guatemala, la capital, que para muchos visitantes es sinónimo de un aspecto urbano desordenado y descuidado. Décadas de corrupción, falta de inversión y expansión descontrolada han provocado que la ciudad crezca de forma irregular. Edificios viejos, fachadas despintadas, calles sucias y barrios peligrosos son algunas de las principales quejas de quienes pasan por allí. Da la sensación de que nadie se ha molestado en crear un plan coherente. Y de hecho,
muchos prefieren utilizar Ciudad de Guatemala solo como puerta de entrada, yendo directamente a lugares más bellos como Antigua Guatemala o el lago Atitlán. Por otro lado, la capital cuenta con algunas zonas más modernas, con centros comerciales y edificios de lujo. Pero como ocurre en muchas metrópolis latinoamericanas, la desigualdad es patente. Barrios ricos por un lado y periferias precarias por otro, que no parecen recibir la menor atención por parte del gobierno. Pero si la capital decepciona, las tradiciones indígenas del país, las ferias de artesanía y los lugares históricos compensan cualquier estrés inicial. A pocas horas en coche o autobús encontrarás paisajes de postal. Número 2. Venezuela. Si fuera hace unas décadas, Venezuela probablemente no aparecería en esta lista. Con grandes reservas de petróleo, ciudades modernas e impresionantes paisajes naturales como el Salto Ángel, la mayor catarata del mundo, el país fue antaño un referente de prosperidad en la región. La crisis política y económica ha devastado el país. Y Caracas, en el antaño sinónimo de sofisticación, es ahora una ciudad marcada por el abandono. Calles llenas de baches, edificios que parecen desmoronarse de tanto tiempo sin mantenimiento, tráfico caótico y servicios básicos que funcionan precariamente son algunos de los problemas a los que se enfrentan los residentes. El suministro de agua y energía es inestable, y la violencia urbana se ha convertido en una preocupación constante. Muchos venezolanos incluso intentan abandonar el país en busca de mejores condiciones de vida. Y este éxodo ha contribuido al deterioro de varias zonas que anteriormente estaban bien cuidadas, incluso zonas de primera, han perdido su brillo con el cierre de establecimientos y la falta de inversión. A pesar de ello, no se puede negar que la naturaleza venezolana es un espectáculo por derecho propio. Los Roques, por ejemplo, es un archipiélago paradisíaco de aguas cristalinas y arena blanca, un verdadero paraíso para los amantes del buceo y la tranquilidad. En el interior hay montañas, sabanas y bosques tropicales llenos de vida salvaje. En resumen, Venezuela es el país de los grandes contrastes, ciudades desgarradoras frente a impresionantes bellezas naturales. Haití, número 1. Llegando al final de nuestro viaje y encabezando nuestra clasificación se encuentra Haití. Un país que desgraciadamente ostenta el título de ser el más pobre de América y que lleva décadas enfrentándose a una sucesión de crisis políticas, económicas y medioambientales. La capital, Puerto Príncipe, nunca ha sido un ejemplo de urbanismo impecable, pero tras el devastador terremoto de 2010, la ciudad adquirió un aspecto aún más crítico. Muchos edificios nunca se han reconstruido, aún pueden verse escombros en muchas partes, y las infraestructuras básicas son prácticamente inexistentes en algunas zonas. El saneamiento es un problema enorme, sin recogida regular de basuras ni un sistema de alcantarillado eficiente. Muchas calles están invadidas de desperdicios y desprenden un fuerte olor a cloaca abierta. La deforestación desenfrenada también ha dejado gran parte del país árido y vulnerable a corrimientos de tierra e inundaciones. La situación se ve agravada por la inestabilidad política y la presencia de bandas armadas que dominan ciertos territorios, lo que dificulta aún más la vida de la población y descarta cualquier perspectiva de recuperación a corto plazo. Aún así, Haití posee una cultura muy rica marcada por tradiciones africanas y europeas que se manifiestan en la música, la artesanía y la religión. También se suele alabar la capacidad de resistencia del pueblo haitiano. Incluso ante tantas dificultades, la gente encuentra formas de seguir adelante, promoviendo iniciativas artísticas y culturales que sorprenden incluso a los visitantes más atentos. Y así llegamos al final de nuestro ranking de los países considerados más feos de América Latina. Ahora dime, ¿estás de acuerdo con el ranking? ¿Has visitado alguno de estos países y has tenido una experiencia completamente diferente a la aquí descrita? ¿Conoces personas que vivan o hayan vivido en alguno de estos lugares y puedan darte una perspectiva diferente? Si te ha gustado este video, dale al botón me gusta y compártelo, tu apoyo nos ayuda a ofrecerte más contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más información interesante y oportunidades de viajar por todo el mundo. Gracias por ver hasta aquí. Hasta pronto.